Hola, ¿cómo estás? Espero que estés con mucha energía porque este tema sí es bastante complicado, bastante extenso, largo, con muchos conceptos que memorizar y algunos conceptos que tienes que entenderlo sí o sí para tener un mayor proceso de la información. Entonces, este tema es el encéfalo y los nervios craneales. Y es un tema pues bastante importante donde vamos a ver la mención de las estructuras anatómicas del encéfalo y finalmente vamos a ver los 12 pares craneales, esta vez de una forma más específica. Y estos pues vamos a ver que van a contribuir a la homeostasis, ¿ok? Un tema muy preguntable respecto al examen. Bueno, ¿qué entendemos primero? Tenemos que entender primero cómo se va desarrollando. Esta parte del libro nos menciona sobre el desarrollo embrionario del encéfalo. Y pues aquí hay que entender aspectos importantes de que todo mundo hasta ahorita sabemos de que existen cuatro tipos de tejidos básicos en el ser humano. El epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Sin embargo, esos cuatro tejidos nacen de otros tres tejidos embrionarios, ¿ya? Los tejidos embrionarios son los primeritos en aparecer en el embrión. Y son tres, si lo sabes muy bien. Si no, pues estamos aprendiendo también ahora, y es el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Ya esos son los tres que también te va a mencionar el libro en sus aspectos de desarrollo embrionario. No hacemos mucho énfasis porque generalmente no ponen muchas preguntas, no ponen preguntas sobre eso, muy rara vez te ponen una o dos en el examen, pero esos tejiditos que acabo de mencionar, ectodermo, mesodermo y endodermo, sí lo tienes que saber sí o sí, ¿ya? Entonces resulta de que el tejido nervioso viene del ectodermo, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra mención que estamos mencionando. El embrión trilaminar entonces tiene tres láminas. Ya al decir embrión trilaminar, quiere decir que está conformado por estos tres tejidos, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya entonces este ectodermo que vemos aquí de color verde es la que nos va a formar el sistema nervioso. Vale decir en este caso el encéfalo. Ya y pues primeramente este es un tubo primero. Por eso se va a llamar como el tubo neural, ya un tubito literalmente, tubo, hueco. El encéfalo y la médula espinal entonces van a derivar del tubo neural y posteriormente se van a formar las vesículas encefálicas y de este las estructuras del adulto, ¿ya? Entonces, a partir de ese tubo resulta que en tres secciones, tres regiones específicas de ese tubo se van a engrosar y formando vesículas que son como decirte, se van a hinchar, se va a dilatar en tres segmentos de ese tubo, ¿ya? Y se va a llamar prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo, lo cual quiere decir encéfalo anterior para el prosencéfalo, el cerebro, el encéfalo medio para el mesencéfalo y el rombencéfalo para el encéfalo posterior, ¿ya? Adelante, al medio y hacia atrás, ¿ya? A estas tres le llamamos como vesículas primarias porque son las primeras en formarse a partir del tubo neural y más o menos está sucediendo por la tercera, cuarta semana de desarrollo, ¿ya? Y ahí tenemos entonces, a partir de eso, más o menos por esas mismas semanas, 3 a 4 semanas, estas se van a subdividir en otras vesículas más chiquitas. A partir del prosencéfalo nace el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del mesencéfalo nace el mesencéfalo, nomás se mantiene. El rombencéfalo va a nacer el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Cuántas vesículas contamos ahora? Son cinco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y estas llamamos como las vesículas secundarias porque nacen a partir de las primarias, sencillamente así. Ahora, estas vesículas secundarias son las que van a dar origen a las estructuras ya de un embrión maduro y posteriormente en el adulto. Se van a ir configurando mejor todavía. El telencéfalo va a dar origen al cerebrito, ahí está el cerebrito. El diencéfalo va a dar origen al tálamo, el hipotálamo y epitálamo, que está internamente del cerebro, en el dibujo no se ve. Y el mesencéfalo se va a continuar siguiendo llamándose como mesencéfalo. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo. Este esquemita es súper importante, lo tienes en un cuadro esquemático también en el libro, ¿ya? Es muy, muy importante este pequeño detalle de cómo están haciendo.
Ahora también recuerda de que nace a partir de un tubo, por lo tanto es un hueco y ese hueco se va a mantener aún en el embrión maduro y en el adulto y por lo tanto el prosencéfalo, esos huequitos vamos a llamar como ventrículos, hay un total de cuatro ventrículos, ¿ya? Y también estas estructuras de las vesículas primarias van a dar origen a esos ventrículos. El prosencéfalo va a dar origen a los ventrículos laterales y al tercer ventrículo. Ya, muy importante, el mesencéfalo va a dar origen a una estructura denominada como el acueducto del mesencéfalo, que también es una estructura hueca llena de LCR. Y el rombencéfalo va a dar origen a la parte superior e inferior del cuarto ventrículo. No olvides que son cuatro ventrículos y esos están naciendo a partir de estas mismas vesículas primarias. A ver, veamos la siguiente diapositiva. Una vez ya entonces que el embrión esté madurito y posteriormente, una vez que ya nazca el bebé y posteriormente cuando se transforme en el adulto, el encéfalo tiene estas cuatro partes principales. Ojo, ¿no? El encéfalo no es lo mismo que cerebro. El encéfalo es una estructura más grande. El cerebro es parte del encéfalo, por si acaso para algunos que tal vez no tienen claro esa parte. Entonces, número uno tenemos al diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo es esta región aquí que ven de color rojito que está muy internamente metido en el cerebro. Ya no podemos verlo a simple vista porque teníamos que hacer diferentes cortes. Aquí tenemos un corte sagital y esta parte de rosado roja es el diencéfalo. Y en ese diencéfalo está ubicado el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Muy importantes estructuras. Número dos, el tronco encefálico, que aquí tenemos de color, bueno, de diferentes colorcitos. Este es el tronco encefálico, lo cual está compuesta desde abajo hacia arriba, el verde que se llama bulbo raquídeo, el amarillito que se llama el puente o protuberancia y encima de este de color celeste que se llama el mesencéfalo. Número 3 está el cerebro, que sería toda esta parte amarillenta, que sería el cerebro. ¿Ya? Es la parte más grande, nos dice, y se apoya sobre el diencéfalo y el tronco del encéfalo, ¿no? Una estructura bastante importante en el ser humano. Y el cerebelo, que está de color medio lilita, se va a encontrar por detrás del tronco encefálico, ¿no? Y tenemos las cuatro partes principales de un encéfalo, ¿ya? No confundir, ojo, para tenerlo cuidadito este punto. Nótense aquí, noten de que las vesículas primarias van a dar origen a las vesículas secundarias y estas vesículas secundarias se van a mezclar para poder formar las cuatro partes principales del encéfalo. Ya noten de que no es lo mismo. No, la división no te está diciendo que estamos eh, dividiendo de las partes principales. A ver, un momentito. Entonces, ese pequeño detallito ahí. Listo. Al encéfalo, igual que como es una estructura pues de tejido nervioso, llega a ser igual que la médula, muy delicado. Por lo tanto, necesitamos tener una cierta protección. Y ahí te hablamos como las cubiertas protectoras del encéfalo. Y noten que básicamente es lo mismo, las capas cubiertas protectoras de las meninges. Tienes ahí a la capa dura madre, aracnoide y la pía madre de la misma estructura como en el caso de la médula. Lo mismo. Pero aquí vienen algunas diferencias que son solamente del encéfalo. Por ejemplo, la dura madre, este es el detallito, ¿no? La dura madre, ahí pongan énfasis. La dura madre, a diferencia de la dura madre de la médula, tiene dos capas. Una capa perióstica, que es externa, más pegada hacia el periósteo, por eso se llama perióstica, y una capa meningia más pegada hacia la aracnoides, sería la capa interna. Esto no sucede en el caso de la médula. Solamente sucede en el encéfalo. Ojito con eso entonces, ¿ya? Y estas capitas están fusionaditas a lo largo de todo su recorrido, excepto en los lugares donde rodean los senos venosos durales, ¿ya? Es súper importante este detallito. Y estos senos venosos durales, vamos a ver más adelante que son vasos sanguíneos, son venas que van a drenar la sangre del encéfalo y lo van a llevar a la vena yugular, que sería nuestra vena yugular más importante que drena la sangre del encéfalo. Lo vamos a ver enseguida también de forma resumida, ¿ya? Otro punto importantísimo, ojos con estos detallitos, por eso está con nota, ya noten esos puntos importantes, subrayen en su libro, que es muy preguntable esos detallitos. Y también otra parte importante es que la dura madre, pues va a tener tres regiones donde va a tener un engrosamiento, la dura madre, ¿no? Tres extensiones de la dura madre van a separar partes del encéfalo, nos dice, ya aquí están enumeradas, una, dos y tres. Esos engrosamientos se va a llamar el os del cerebro, el os del cerebelo y la tienda del cerebelo. El os del cerebro está separando a los dos hemisferios
El os del cerebelo va a separar también los dos hemisferios, pero del cerebelo, y la tienda del cerebelo separa el cerebelo del cerebro como tal, ¿ya? Entonces, esas notitas son importantes y consideren que la dura madre en el encéfalo es distinto al de la médula espinal. ¿Cómo es el flujo sanguíneo del encéfalo? Al igual que todo, pues, órgano necesita tener una sangre que lo alimente porque necesita sacar oxígeno y nutrientes, ¿ya? Aquí es súper importante lo siguiente, el cerebro ocupa el 2% del peso corporal total de la sangre. Es un dato muy, muy importante, ¿ya? Y por lo tanto va a consumir un 20% de todo el oxígeno y la glucosa. ¿Eso para qué? Pues para la producción de su propio ATP. Es un detalle, estas cositas que ven aquí de rojo es súper importante, sobre todo esta aquí que estoy poniendo el puntero, aquí. Ya, el cerebro para poder llevar a cabo sus funciones necesita dos cosas, oxígeno y glucosa. Si tú le privas de esto, el cerebro sufre y puede morir. Una breve interrupción de la irrigación, o sea, más o menos de 1 a 2 minutos, pueden afectar la función neuronal y 4 minutos que no le estés aportando glucosa ni oxígeno puede generar daños de forma permanente. Mira, con 4 minutos ya puede generar unos daños catastróficos en el encéfalo. Ya, o sea, es un órgano que consume bastante glucosa y azúcar, glucosa y oxígeno, mejor dicho. Por lo tanto, es muy importante saber de qué arterias son las que están alimentando el cerebro, porque si se bloquean esta entrada de sangre, pues vean las consecuencias que pueden ser devastadoras, daños irreparables, ¿ya? A ver, veamos acá. Las arterias entonces van a ser las arterias carótidas internas, la derecha e izquierda, carótida interna. Recuerden que la carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. La externa se va al cuero cabelludo y la interna ingresa al encéfalo para poder nutrir y aportar este porcentaje de sangre al encéfalo. Ahora, pregunta también acá, ¿te acuerdas por qué foramen está pasando la arteria carótida interna? ¿La tienes la respuesta? Si tienes la respuesta es el foramen carotidio, ¿verdad? Por ahí va a ingresar y va a poder alimentar. Además de estas arterias carótidas internas, también están las arterias vertebrales, que son distintas, las arterias vertebrales derecha e izquierda, ya que serían estas dos de acá, estas de verde, ¿no? Las arterias vertebrales también van a ingresar al encéfalo por un foramen. ¿Qué foramen es? Tic-tac. Es el foramen magno, ¿verdad? Por ahí también va a ingresar estas arterias vertebrales para poder irrigar. Entonces son un total de 4 arterias, pero agrupadas en dos, ¿no? Las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Listo. Eso es súper importante. Aquí tenemos la notita. La sangre llega al encéfalo a través de las arterias carótidas internas y vertebrales. Ahora también, como está recibiendo sangre, pues necesita también desechar esa sangre. ¿Verdad? Entonces necesita limpiarse. Y ya sabemos, hemos mencionado previamente que hay unas venitas muy importantes, son las venas yugulares, ¿no? Los senos venosos durales, que serían, no olvides que un seno venoso es un conjunto de varias venitas chiquitas que se juntan y van a formar una estructura denominada como senos venosos. Y estos senos venosos se van a conectar con otras venas más grandes de mayor calibre a medida que abandonan para abandonar finalmente por la vena yugular, la derecha e izquierda. Y esta, bueno, la vena yugular finalmente va a terminar en el corazón, donde se va a distribuir otra vez a los pulmones para oxigenarse y se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, eso es súper importante entonces. No, miren que el libro no te detalla muchos porque realmente anatómicamente cuando estén en primer año pues hay más detalles acá. Ya se aprovechen esos detalles que son chiquitas. Listo. Ahora, esta sangrecita no tiene que mezclarse de forma directa con el LCR ni con el encéfalo. Entonces, existen barreras, ¿ya? Aquí está la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Hematoencefálica. Como dice su nombre, a ver, es una barrera que separa hemato, viene de sangre, y va a separar del tejido nervioso del encéfalo. Por eso se llama barrera hematoencefálica. Es súper importante esta pequeña barrerita. ¿Listo? ¿De qué está formada esta pequeña barrera? Está formado por las uniones estrechas, ojo, uniones de tipo estrechas. Existen varios tipos de uniones. Ah, y esto lo van a ver las uniones en biología, ¿no? Pero solamente aquí nos sirven las uniones estrechas. ¿Entre quiénes? Entre las células del endotelio. Recuerden que las células endoteliales son las celulitas que van a estar formando parte de los vasos sanguíneos, de los capilares para ser más precisos, ¿ya? Y bueno, ahí están las barreras, estas uniones estrechas entre estas, ¿ya? Y además de esto, también esta barrera está formada por los astrocitos que van a rodear los capilares. Eso también es otro detalle muy importante, ¿ya?
Bueno, aquí tenemos, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esta barrera metacefálica? Es como una especie de filtro. Permite el ingreso de sustancias al tejido encefálico, ciertas sustancias, y va a impedir el paso de otras sustancias nocivas. Ya es como una, literalmente como un filtro, ¿no? Tú dices, tú pasas, tú no pasas. Estamos hablando desde la sangre hacia el encéfalo, ¿ya? Y es súper importante porque hay ciertas toxinas que pues no tienen que pasar al encéfalo para no dañarlo. Y hay otros como ejemplos, como el alcohol, por ejemplo, que te dice el libro. Aquí están, ¿no? Las sustancias liposolubles como el oxígeno, el CO2, hormonas esteroideas, el alcohol, barbitúrico, que son un tipo de medicamentos, la nicotina, que en el caso del cigarro, la cafeína, ojo, el café y el agua pueden atravesar fácilmente esta barrera por un proceso de la difusión. Fácilmente esta pequeña barrera que hemos hablado, ¿ya? Ojo, otra vez repito, la barrera está formada por uniones estrechas entre las células endoteliales, ojo, de los capilares, ¿ya? Y bueno, con su membrana basal. Listo. Eso es súper importante, esta barrera. Entonces, estas sustancias que acabamos de mencionar pueden pasar muy fácilmente esta barrera y entrar al encéfalo y generar, pues, daños, o como el caso del alcohol o ciertos fármacos su efecto. Ahora, otras sustancias como las sustancias hidrosolubles como la glucosa atraviesan por una difusión facilitada. Ojo con estos detallitos de acá, son importantes. Estas sustancias pasan por una difusión simple. En cambio, estas sustancias hidrosolubles, como en el caso de la glucosa, recuerda que la glucosa es un elemento muy importante para el encéfalo. Esta va a pasar por una difusión facilitada, ¿ya? Y si te acuerdas, la difusión facilitada está, como dice su nombre, siendo facilitada por estructuras proteicas, ¿verdad? Que van a funcionar como bombas, atrayendo otro elemento más. A ver, eso es más para biología celular, pero por el momento recuerda que es la difusión facilitada de la glucosa. Listo, ¿no? Hay iones que transportan con gran lentitud. La glucosa pasa lentamente. Bueno, ¿qué más? A ver, hay ciertos traumatismos, toxinas e inflamación y pueden provocar esta ruptura de la barrera hematocefálica y generar causas, pues, dañinas al encéfalo. Eso. Aquí, punto importante, la barrera hematoencefálica no la vas a confundir con la barrera hematorraquídea. Eso es diferente. Ya, las palabritas son muy importantes. Barrera hematocefálica separa la sangre del encéfalo. Entonces, ¿qué es la barrera hematorraquídea? La barrera hematorraquídea está separando la sangre del LCR, ¿ya? Y eso está formada por las uniones estrechas. Ojo, por eso voy repitiendo constantemente. La barrera hematocefálica está formada por uniones estrechas entre las células endoteliales. En cambio, la barrera hematorraquídea, ahí en nuestra notita bajito, está formada por uniones de tipo estrechas, pero entre los ependimocitos, que es una célula glial del sistema nervioso central. Ya ependimocitos, ya no células endoteliales, ¿ok? Y eso está en la página 482. Si es que en los cursos previos, en otros cursos que tomaste, tal vez no les haya explicado muy bien. Entonces también puedes preguntar eso si es que estás tomando cursos actualmente. Ya hay que diferenciar muy bien entre esas dos barreras. Y está en la página 482, por si acaso. Bueno, y ahí hablamos entonces del LCR. Ahora sí es el momento de hablar del LCR, el licocefalorraquídeo. Obviamente es un líquido y está compuesta por agua principalmente, ¿no? Es un líquido claro e incoloro compuesto por agua. Pero no solamente agua, sino no tendría importancia. Está también compuesta por glucosa, tiene proteínas, no te dice exactamente qué tipo de proteínas, ahí muere, ácido láctico, la urea, que son productos de desecho, además de cationes como el sodio, potasio, calcio y el magnesio, y algunos aniones como el cloro y el bicarbonato. ¿Ok? Y además de eso también tiene células que son los glóbulos blancos o su nombre correcto, leucocitos. También tiene ahí y mezclarlo todo y tienes el líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿cuáles son sus funciones, no? Sus funciones tienen, el libro te dice protección mecánica, protección química y la circulación. ¿A qué se refiere con la protección mecánica? Funciona como una especie de líquido donde está el encéfalo literalmente bogando, flotando en este espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y también al ser un líquido también funciona como una especie de barrera protectora para los diferentes impactos que vienen del exterior. Una protección química, ¿qué significa? Al contener estos aniones, cationes, pues va a facilitar las descargas eléctricas y va a funcionar como un buen transmisor de la electricidad en las diferentes partes del encéfalo. Recordad de que el encéfalo pues funciona como electricidad. Y circulación, ¿por qué? Porque va a funcionar como sangre. Al contener glucosa, productos de desecho, está haciendo como un río que está limpiando constantemente y está proveniendo oxígeno y nutrientes al encéfalo y limpiando constantemente, como si fuera sangre. La cantidad es importante, ¿no? Volumen en el adulto obviamente oscila entre 80 y 150 ml, o sea, no es grande la cantidad, sin embargo, llega a ser muy importante.
80 a 150 ml. Es súper, súper importante esos detallitos, ¿ya? ¿Dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en los ventrículos, ¿no ve? Recordad de que cuando hemos visto el tubo neural es una estructura hueca y en ese hueco pues está el LCR. Existen cuatro ventrículos, ¿no? Dos ventrículos laterales localizados en cada hemisferio. Tenemos dos hemisferios. Serían estas cosas en forma de C, este color celeste. Luego se conectan con el tercer ventrículo, que sería esta cosa verde. Ya tenemos cuántos ventrículos, tres, ¿no? Y el cuarto ventrículo que está adelante del cerebelo, ¿no? Localizado entre el tronco encefálico y el cerebelo. Aquí está. Por todo ese punto está circulando el líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos cómo va circulando. Esto es súper importante, ¿no? También cómo va circulando este líquido. Número uno, producción. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Tienes la respuesta. Si lo tienes, está muy bien. Y si tus respuestas son en los plexos coronoides, entonces ahí vamos a encontrar justamente la producción del LCR, ¿ya? En los plexos. ¿Y dónde están estos plexos? Están ubicados en cada ventrículo. Cada ventrículo tiene su propio plexo productor de LCR. Plexos coroideos, por ejemplo, ¿ya? Así se llama, o plexos coroides también se llama. No hay error en la pronunciación ni tampoco en la escritura. Así se llaman esos plexos. Bueno, ahí se produce de cada ventrículo, ¿listo? Y luego pasa a los ventrículos laterales. Desde ahí vamos a empezar. Pues la mayoría pasa del LCD hacia los ventrículos laterales. El ventrículo lateral se conecta con el tercer ventrículo a través de un espacio denominado como el agujero de Monro o los forámenes interventriculares. Esa cosita que ven en el puntero de acá, acá más o menos está este agujero de Monro, ¿ya? Y se va a combinar el líquido producido por los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y luego ese tercer ventrículo se va a conectar con el cuarto ventrículo, o sea, desde este punto verde de acá, del puntero, hasta aquí abajo, fíjense, un largo recorrido a través de un acueducto que se llama el acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo. Se llama así porque está atravesando literalmente el mesencéfalo, ¿ya? Cuarto ventrículo, ahí se viene a ubicar. Bien, y se va a juntar con el LCR del cuarto ventrículo. Y adivina después a dónde se va. Tiene una continuación hacia abajo, hacia la médula espinal, por el conducto central o conducto del ependimario de la médula espinal. ¿No ves? Si se acuerdan ese, hemos hablado de médula espinal que tiene un espacio huequito, conducto central, donde existe el LCR. Pero además de eso también existen aberturas, ¿ya? Son aberturas o aperturas, apertura medial y aperturas laterales. ¿Ya? Por estas aberturas mediales y laterales van a conectarse recién con el espacio subaracnoideo. Si te acuerdas, hemos hablado también en médula espinal que el espacio subaracnoideo pues es un espacio muy importante que tiene el LCR. ¿No ven? Ahí se va a interconectar. Y luego este LCR va a recorrer por todo el espacio subaracnoideo y es nuevamente reabsorbido en las vellosidades aracnoideas. ¿Ya? Y las vellosidades aracnoideas son estructuras chiquitas, microscópicas de venas que se van a conectar después con el seno venoso de la dura madre y el seno venoso de la dura madre hacia donde se conecta, finalmente llega a la vena yugular, ¿verdad? Para luego entrar al corazón. Y de esa manera el LCR vuelve a la sangre y nuevamente se repite el ciclo. A los plexos coroideos desde la sangre van a pasar a los ventrículos laterales y nuevamente se va a repetir. El LCR no está estancado entonces, ya está totalmente circulando constantemente en ese punto, todo este trayecto, ¿ok? Ahora, un punto importante ahí es que tienes que recordar también, ¿verdad? ¿Qué cantidad se llega a producir en un día el LCR? Ya, y eso te lo dejo como tarea. Es importante saber qué cantidad de LCR se produce en 24 horas. Y el libro te lo menciona la cantidad. Ya, lo normal es que ahí se mantenga de 80 a 150, pero está constantemente fluyendo. O sea, no es como un lago estancado, sino es como un río que fluye y fluye constantemente. Entonces hay que saber qué cantidad se produce en 24 horas para que lo revises ahí en ese punto. Bueno, y esto lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos a ir viendo cada punto anatómico del encéfalo y vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Ya, y vamos a ir un poco más despacio ahorita, entonces, para que no sea tan largo el video, lo vamos a dejar para la siguiente. ¿Listo?
Cuídate mucho, toma agüita, quiérete mucho y nos vemos en la siguiente.